La muerte silenciosa detrás de la justicia de la República Dominicana. Populismo jurídico, presión social y pena de muerte disimulada. Antes de comenzar este video, te invito a suscribirte a este canal para conocer más sobre temas relacionados con justicia, debido proceso, derechos fundamentales y situaciones que muchas veces no aparecen en los grandes medios de comunicación. Aquí analizamos realidades jurídicas, sociales y humanas que afectan profundamente a la República Dominicana. Cuando la justicia depende de la presión social. La República Dominicana atraviesa una situación preocupante dentro de su sistema de justicia. Cada día siento más que muchas decisiones judiciales no dependen únicamente de la ley, sino también del impacto social, político y mediático que tenga un caso. Cuando un proceso genera presión pública, protestas o escándalo en los medios. Pareciera que algunos tribunales dejan de lado principios fundamentales del debido proceso y comienzan a actuar influenciados por el populismo jurídico. La justicia no puede funcionar basada en emociones colectivas ni en presiones externas. En un Estado de derecho, los jueces deben decidir conforme a las pruebas y a la ley, no conforme al miedo y al rechazo social. El Ministerio Público y la búsqueda de la verdad. El Ministerio Público, según la Ley Orgánica número 133-11, tiene la obligación de investigar objetivamente, buscando tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con el propósito de descubrir la verdad real de los hechos. Sin embargo, desde mi propia experiencia, puedo afirmar que en muchos procesos esto no ocurre así. Pruebas ocultas y violaciones al debido proceso. Yo viví personalmente situaciones donde se ocultaron pruebas importantes, se ignoraron elementos favorables a mi defensa y se construyó un proceso desequilibrado. No hablo desde rumores ni teorías, hablo desde hechos que viví y de los cuales conservo pruebas. Lo más grave es que, en lugar de corregir esas irregularidades, muchos tribunales terminan validándolas, olvidando el papel garantista que les impone la Ley Orgánica del Poder Judicial número 28-11 y la propia Constitución Dominicana. Los artículos 295 y 304 del Código Penal. En la República Dominicana existen calificaciones jurídicas específicas para cada delito. La ley establece límites mínimos y máximos de pena para garantizar proporcionalidad y seguridad jurídica. Eso significa que ningún tribunal debería imponer una condena superior al máximo permitido por la calificación jurídica aplicada al caso. El caso Tomás Rafael Sosa Rodríguez. En el proceso seguido contra el señor Tomás Rafael Sosa Rodríguez en el año 2015, ocurrido en Moca, la acusación presentada fue la de homicidio voluntario, sustentada en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. Esa calificación jurídica, conforme al propio Código Penal y a múltiples criterios doctrinales y jurisprudenciales, conlleva una pena de reclusión mayor de 3 a 20 años. Incluso un juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional explicó públicamente en el periódico Listín Diario que el homicidio voluntario previsto en los artículos 295 y 304, aunque involucre varias víctimas, continúa siendo jurídicamente homicidio voluntario y mantiene el mismo marco penal de 3 a 20 años. Es decir, aún existiendo 2, 3, 4 o más muertos, la pena máxima legal sigue siendo 20 años mientras no exista una recalificación jurídica distinta y con las agravantes. El caso Ramón Rosario y la diferencia de criterios. Ese criterio también se refleja en otros procesos judiciales del país. Por ejemplo, el caso del señor Ramón Rosario, ocurrido en el año 2010 en Santiago de los Caballeros, donde hubo 2 víctimas mortales y se aplicaron igualmente los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. En ese proceso, el tribunal impuso una condena de 20 años de prisión, respetando el límite máximo establecido para la calificación jurídica de homicidio voluntario.
Por esa razón, resulta preocupante que en primera instancia se impusiera una condena de 20 años al señor Tomás Rafael Sosa Rodríguez, reconociendo expresamente que nunca se modificó la calificación jurídica de homicidio voluntario de los artículos 295 y 304 y, posteriormente, la Corte de Apelación de La Vega aumentara la condena a 30 años manteniendo exactamente la misma calificación jurídica, cuando 30 años superan el límite legal. Aquí surge una pregunta fundamental: ¿dónde quedó el debido proceso? El artículo 69 de la Constitución Dominicana garantiza el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Además, el artículo 321 del Código Procesal Penal establece claramente que, si el tribunal observa la posibilidad de variar la calificación jurídica durante el juicio, debe advertir al imputado para que pueda preparar adecuadamente su defensa. Si la calificación jurídica aplicada en los artículos 295 y 304 tenía un máximo de 20 años, imponer 30 sin una recalificación formal previamente debatida representa una discusión jurídica seria sobre proporcionalidad, legalidad penal y derecho de defensa. No se puede hablar de justicia cuando las reglas cambian dependiendo de la presión mediática o política del caso. La ley debe aplicarse igual para todos. Existen otros procesos en República Dominicana donde personas acusadas bajo los mismos artículos recibieron condenas distintas porque el contexto social era diferente. Eso demuestra cómo la presión pública puede influir en decisiones judiciales que deberían ser completamente imparciales. La pena de muerte disimulada. También quiero denunciar otra realidad de la que pocas personas hablan: las condiciones penitenciarias y lo que yo llamo pena de muerte disimulada. Muchas personas privadas de libertad son enviadas a centros penitenciarios donde no reciben alimentación adecuada, atención médica suficiente ni condiciones dignas de supervivencia. Cuando un interno enferma gravemente y no recibe asistencia oportuna, se violan derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Dominicana. Derechos fundamentales dentro de las cárceles. El artículo 37 protege el derecho a la vida. El artículo 38 reconoce la dignidad humana. El artículo 42 protege la integridad física y moral. El artículo 61 garantiza el derecho a la salud. Y el artículo 54 protege la seguridad alimentaria. Sin embargo, en la práctica, muchas veces esos derechos desaparecen detrás de los muros de las cárceles. Yo entiendo que esta situación se conecta directamente con los casos judiciales más sonados y con el populismo jurídico que domina muchos procesos en República Dominicana. Cuando un caso recibe demasiada presión social, política y mediática, ciertos sectores buscan que el imputado jamás vuelva a salir en libertad, aun cuando existan irregularidades procesales, violaciones al debido proceso o posibilidades de revisión en instancias superiores nacionales e internacionales. Ahí es donde entra lo que denuncio como una pena de muerte disimulada. No hablo de una ejecución formal establecida por ley, porque nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. Hablo de una realidad donde muchos privados de libertad son abandonados lentamente dentro del sistema penitenciario: mala alimentación, falta de medicamentos, enfermedades sin tratamiento, condiciones inhumanas y abandono institucional. Cuando el imputado muere, también muere la revisión del caso. ¿Por qué ocurre esto en casos de alta presión social? Porque cuando el imputado muere dentro de prisión, desaparece la posibilidad de que en el futuro un tribunal superior, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia o incluso organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan revisar el caso y eventualmente ordenar su libertad o reconocer violaciones de derechos fundamentales. Cuando una persona muere presa, también desaparece para muchos la presión mediática y política que generaba su caso. Así, ningún gobierno tiene que enfrentar el costo político de que ese imputado salga libre años después por errores judiciales, violaciones procesales o condenas desproporcionadas.
La muerte del imputado termina funcionando como una salida silenciosa a una presión social que ciertos sectores nunca quisieron enfrentar conforme a la ley. Eso es extremadamente grave en un Estado de derecho. La sociedad ha sido acostumbrada a normalizar el sufrimiento del preso, como si perder la libertad significara perder también la condición humana. Peor aún, muchas personas justifican abusos, negligencias y muertes dentro de las prisiones simplemente porque las víctimas son reclusos. Se ha creado una cultura donde el odio social hacia determinados imputados hace que muchos vean normal que se les deje morir lentamente dentro de las cárceles. Pero los derechos fundamentales no desaparecen con una condena. La Constitución protege incluso a las personas privadas de libertad. El Estado tiene la obligación legal y constitucional de garantizar la vida, la salud, la dignidad y la integridad física de todos los internos, independientemente del delito imputado o de la presión social existente. Cuando la justicia pierde su independencia y actúa condicionada por el miedo mediático, la presión política o los intereses de grupos poderosos, deja de existir un verdadero Estado de Derecho. El miedo a la libertad de expresión. También preocupa el clima que existe contra quienes denuncian irregularidades o cuestionan estructuras de poder. En distintos casos, comunicadores y periodistas han enfrentado procesos judiciales por expresiones críticas, generando temor y autocensura. Un ejemplo reciente es el caso del comunicador Rafael Guerrero, del programa Corrupción al Desnudo, quien fue condenado a 1 año de prisión y al pago de una indemnización millonaria por una acusación de difamación relacionada con declaraciones contra el exdirector de la DNCD, Rolando Rosado Mateo. Independientemente de las posiciones encontradas sobre ese proceso, el caso abrió nuevamente el debate nacional sobre los límites entre el derecho al honor y la libertad de expresión protegida por el artículo 49 de la Constitución Dominicana. Una experiencia vivida, no una teoría. Yo no hablo desde la teoría. Hablo desde lo vivido. Hablo desde un proceso que marcó mi vida y me permitió conocer desde dentro cómo funcionan muchas estructuras del sistema judicial y penitenciario dominicano. No busco odio ni venganza. Lo que busco es que exista una justicia verdaderamente imparcial, donde la ley esté por encima de la presión social, política o económica, donde el Ministerio Público investigue objetivamente, donde los jueces actúen con independencia, y donde los derechos fundamentales sean respetados incluso cuando una persona esté acusada o condenada. Porque un verdadero Estado de Derecho no se mide por cómo trata a las personas populares o poderosas, sino por cómo respeta los derechos de aquellos que la sociedad ya condenó antes de ser escuchados. Si llegaste hasta aquí, te invito a reflexionar profundamente sobre el rumbo de nuestra justicia y sobre la importancia de defender el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar quiénes sean o que se les impute. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido para que más personas conozcan estas realidades que muchas veces permanecen ocultas detrás del silencio. El miedo y la presión social. Porque una sociedad verdaderamente democrática no se construye con odio ni con venganza, sino con justicia, verdad y respeto a la ley.